Muy bien, bueno, pues llama Sheinbaum a proteger a la niñez ante uso excesivo de redes sociales. La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo llamó a madres, padres de familia y tutores a informarse y tomar decisiones para proteger a niñas, niños y adolescentes ante el uso excesivo de plataformas digitales, redes sociales y teléfonos celulares. Durante la conferencia matutina, la mandataria federal señaló que el gobierno de México trabaja en la consolidación de información sobre los efectos del uso prolongado de estas tecnologías con el único propósito de que las familias cuenten con elementos para actuar de manera preventiva. Sheinbaum afirmó que el tema debe discutirse de manera muy amplia debido a que el uso excesivo de las redes sociales durante la etapa formativa puede tener implicaciones en el desarrollo personal de niñas, niños y adolescentes. La presidenta sostuvo que la discusión también tiene impacto para el país al considerar que las generaciones actuales serán quienes en el futuro asuman responsabilidades en distintos ámbitos sociales, profesionales y públicos. La mandataria informó que se busca construir una propuesta de regulación por consenso, con énfasis en el cuidado, la prevención y la concientización sobre los efectos negativos del uso excesivo de plataformas digitales. También agregó que de acuerdo con la encuesta de las eras de Motecnia, el 71% de madres y padres de familia considera necesario que el gobierno regule el uso de celulares en las escuelas. El secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, indicó que el objetivo es generar conciencia sobre los impactos que tiene este uso excesivo de plataformas digitales en el desarrollo de las infancias. De la misma manera, Delgado Carrillo señaló que la regulación es una responsabilidad compartida entre el gobierno de México, madres, padres, pero también tutores, debido a que el uso problemático de estas herramientas puede afectar la información cognitiva de menores de edad. La especialista en prevención de adicciones, y aquí repito, adicciones, fíjense el tema, Tania Jiménez García explicó que el uso de celulares o digamos pantallas, porque también entran las tablets, etcétera, puede incidir en la producción de dopamina y modificar el funcionamiento del cerebro, además de impactar en la corteza prefrontal. De acuerdo con la especialista, estos efectos pueden generar problemas de concentración, control, paciencia y resolución de conflictos, por lo que llamó a atender el tema desde la familia, la comunidad, las escuelas, con el apoyo del gobierno. Jiménez García señaló que el uso problemático de la tecnología puede presentar características similares a otras adicciones como pérdida de control, impulso por continuar su uso pese a consecuencias negativas, tolerancia y abstinencia. La especialista afirmó que los impactos pueden contrarrestarse gracias a la neuroplasticidad del cerebro, por lo que recomendó retirar dispositivos a niñas y niños de 0 a 18 años, mientras que en adolescentes de 13 años en adelante sugirió una disminución con acompañamiento. A través de un enlace con Palacio Nacional, la doctora en neurodesarrollo e investigadora de la Universidad de Washington, Lucía Magis Winberg, expuso que el uso prolongado de tecnología puede afectar zonas del cerebro relacionadas con atención, concentración y manejo del estrés. Luego nos preguntamos por qué nuestras generaciones están padeciendo tanto déficit de atención. Ahí está la respuesta. Magis Winberg recomendó establecer límites, generar espacios de desconexión, moderar hábitos saludables en casa, impulsar la convivencia y el aprendizaje presencial, además de promover una cultura digital saludable. La Presidencia de la República indicó que el tema continuará abordándose en las conferencias matutinas de los lunes como parte de una agenda orientada a informar a las familias y construir criterios de protección para niñas, niños y adolescentes ante el entorno digital.
Y por supuesto que tocas un tema bien importante, David. Tenemos video, te comento. Muy, muy interesante este video. Nada más te mandé uno. Suéltalo, porque hay otra parte más interesante que esto que vamos a ver. Cuando las niñas, los niños y los adolescentes, con ellos la reflexión todavía es más profunda, adquiere otra dimensión, porque no estamos hablando únicamente de hábitos que cambian, sino de hábitos que se forman mientras se está formando el cerebro, y esto será determinante para toda su vida. Por ejemplo, está comprobado que los adolescentes que checan las redes sociales son más sensibles, son más reactivos a la aprobación de los demás, de sus pares, y a veces pues están más atentos que a su propio veredicto. Porque cuando ponemos una tecnología en las manos de un adolescente, esa tecnología entra también en una etapa decisiva de su desarrollo. Por eso es fundamental que esta conversación avance acompañada de evidencia científica y que lo sepan también los papás, las mamás y los maestros. Antes de preguntarnos qué hacer frente a las pantallas, conviene entender qué ocurre detrás de ellas y sobre todo qué ocurre dentro de nosotros mientras esa luz nos alumbra la cara y a veces nos deja el pensamiento a oscuras. Debemos tener claro que los algoritmos obedecen al mercado, así están diseñados, y a intereses que subastan en tiempo real nuestra atención. Por eso prosperan las polémicas infladas, se premia el debate que divide y crece la intolerancia, ese ensimismamiento donde el otro deja de ser alguien a quien escuchar y se vuelve alguien a quien vencer, a quien derrotar. Bueno, con esto termino. La semana pasada se presentó el lunes esta iniciativa que tiene la presidenta de discutir este tema. La semana pasada se reguló en Francia el acceso a las redes, menores de 15 años. Cada país pues tendrá su propia definición. Lo más importante es que este reto lo estamos asumiendo entre todas y todos, y el objetivo es que acompañemos a esta generación y que les demos herramientas para una vida plena y feliz, y a eso aspiramos en este. Amén. Y David, como siempre, el problema no es el uso de la tecnología, es el exceso en el que hemos caído todos. La falta de control, de supervisión, de que... No te interrumpo, síguele. Tengo una idea, pero continúa. Yo te interrumpí, perdón. Voy a ser más prudente. ¿Ya te diste cuenta? Sí, me di cuenta, perdón. Okay. Ya me sacó la lengua, me vio feo. No, la verdad es que... La verdad es que se me olvidó que iba a decir. No, la verdad es que sí es un problema de todos los hogares y dígase en el mundo, David. Por eso países como, ahorita lo mencionaban, como países europeos son los primeros en establecer estas leyes que ya prohíben el uso de los dispositivos en las escuelas. Por eso vemos continuamente estas recomendaciones ya especialistas de salud mental de que nuestros niños se están desarrollando con esta falta de corteza prefrontal y que caemos en esto, no solamente en problemas de aprendizaje, sino también de control de las emociones, autorregulación y un sinfín de situaciones que se presentan ya en nuestros niños adolescentes que siguen creciendo con este exceso de uso de dispositivos y que caemos en esto, David, en toda una serie de problemas que van a derivar en esto, en un desequilibrio de la salud y de las emociones. Yo te voy a decir, me aventé la mañanera con mucha atención esta mañana, porque por mera casualidad, por puritita casualidad, el día de ayer tuve una conversación con mis hijos pequeños al respecto del consumo de pantallas. Uh-huh. No fue fortuito. Por supuesto que la semana pasada, la mañanera también la presidenta dejó sembrado algo. Sí. Y me puse ahí a indagar un poquito. Vi precisamente el caso de Francia, que se aprobó la semana pasada.
y entonces me di cuenta que no Te hizo era... clic. Sí, me hizo clic que no era un movimiento. ¿Sabes qué es lo que me llamó la atención? Que si ve el capítulo del lunes de la semana pasada, dimos la nota de este primer flachazo que nos da la presidenta y yo saco la broma entre censura, nos van a querer quitar el internet. Lo saco yo de broma. Ujú. Y después sigue el programa con el contexto y hablamos bien. Pero lo que me llamó mucho la atención es la poca manera que tuvo una televisora de utilizar precisamente, como lo advertí a manera de broma, el tema para sacar un montón de notas a propósito de la censura que se está preparando desde la 4T en el uso de las redes sociales. Y a mí me parece verdaderamente asqueroso, no encuentro otra palabra, que desde el poder mediático se utilice algo de tan importante tema para la salud de los niños como un objeto de arma política. Es nauseabundo, es muy miserable que hagan eso. Con la salud de los niños no, con la de ustedes si quieren, pero con el resto de la gente, ¿por qué demonios? Eso me molestó mucho. Y luego me encuentro el tema de Francia y me empiezo a encontrar otros temitas que cuando llego a la mañanera de esta madrugada, es que es lunes, de esta madrugada, sí. y llegan un par de especialistas que explican cómo está la formación del cerebro de los niños, cómo es que la exposición, antes decían que a la luz. Uh-huh. No. Están hablando de los contenidos, de la adicción que se genera. Es una adicción. Porque viene te explican cómo es ese mecanismo de satisfacción inmediata que genera dopamina y esto se empieza a generar como una droga. ¿Vale? Como una droga en el natural. organismo del niño es una droga. Así es. Y entonces tú ves estos niños que también lo vemos, perdón que te interrumpa, ahora sí lo tengo que decir. Que por cierto lo disfrutas, yo sé. Vemos estos videos de niños, David, que los papás no hayan cómo quitarles los dispositivos porque es un berrinche y es un llanto y es una desesperación porque el niño está reaccionando como un drogadicto. Ese detalle en particular que tú generas se llama síndrome de abstinencia de pantalla. Y es la misma reacción, sépase usted, la misma reacción que tiene una persona que es adicto a algo. Así es. Dígase sustancias. Entonces, nosotros los papás... No, también un adicto al trabajo tiene lo mismo. No creo. Nosotros los papás que les damos a los niños demasiado tiempo los dispositivos, hemos generado esta adicción en nuestros niños y entonces nos puede extrañar o nos puede... ¿Qué está pasando con este niño? ¿Se está portando mal? Mira cómo se pone. No es cuestión del niño. Es cuestión de lo que usted permitió que le pasara al organismo del niño. Pero sí tienes toda la razón. Pero voy a hacer un atenuante. Voy a hacer un atenuante. Todo esto, ni tú, ni yo, ni ningún papá lo sabíamos. David, pero si estás criando niños... Sí. Pero las condiciones, las consecuencias, la tecnología es algo muy nuevo. Sí. Pero y a lo mejor parece inocuo, parece inofensivo, parece entretenimiento y no lo comprendemos. Dice algo Mario Delgado. No sé si salió ahorita al aire, pero en alguna parte de su speech dice, tenemos que comprender no nada más lo que estamos viendo en la luz de la tableta, sino de toda la estrategia que está detrás de la estrategia. Algoritmos que son repetitivos, videos de 3 segundos tras 3 segundos. Que lo segundos. único que están buscando es robar tu atención, porque detrás de todo eso hay un mercado. Y David, son contenidos, incluso ya se ha comentado a los papás que somos muy inquietos en esos temas, se ha comentado que hay caricaturas que se tuvieron que también restringir en países avanzados como los que tú nos mencionabas, porque era una programación, David, donde te cambiaban las imágenes cada 3 segundos. Era una caricatura hecha para hacer a los niños adictos. Entonces... Qué importante, David, que cuando ejerces la paternidad te informes acerca de lo que tú estás haciendo. Claro, es normal que quieras que el niño se distraiga un rato,
que quieras que no que te deje un rato hacer algo. Pero hay de contenidos a contenidos. Bueno, del tiempo, David, del contenido, Así es. de todo. Te tienes que informar de todo, David. Y es que, a ver, hay información disponible, David, no de ahorita. Hace varios años hay información disponible al respecto. Y entonces yo aplaudo a la presidencia que esté impulsando este tema a nivel nacional. Pero, David, no es nuevo. Y los que estamos hablando continuamente de los temas de educación y todo, sobre todo tenemos mucha responsabilidad de advertir de estos temas a quien a lo mejor se distrae en el trabajo, en la rutina, de todo, y no se están dando cuenta de esta situación, que ahorita ya es evidente cuando el niño pues no pone atención. Lo que es nuevo Uh-huh. es la visibilización de los efectos que tienen los niños y cómo es que todo esto sucede, porque sí, No habíamos, está nuevo, David. La habíamos verdad es visto que muchas cositas. no es tan nuevo. Aquí ya vamos a empezar. A ver, ponme una cortinilla. Deja que me termine de cachetear. Bueno, David. pues para mí es nuevo. Y como es nuevo para mí, es nuevo para muchos papás y mamás. Es nuevo para muchos, para otros no. Porque la tecnología tan nuevo es Uh-huh. que Facebook, que fue la primera plataforma o de las primeras plataformas, empezaron alrededor de 2007. Estamos hablando de 20 años de evolución de las redes sociales. Uh-huh. TikTok nace en el 2019, me parece. 20, por ahí. Uh-huh. Que empieza como beat dance y con una cosa allá y luego ya viene para acá. Y en realidad, a partir de la tecnología del scrolling, del Uh-huh. TikTok, que de ahí nació el scrolling, Sí. luego ya se brinca a Facebook, que trata de emular. Ajá. A partir de esa tecnología china, explota. Estamos hablando de 10 años. Bueno, estamos hablando que durante la pandemia, David, fue el explotar El de esta 19, situación claro. donde no teníamos recursos para ni siquiera poder sacar a nuestros hijos al parque. Y toma y entretente. Y pues mucho tiempo en casa, mucho tiempo en la pantalla. Pero yo digo, pues teníamos que haber Era la ventana puesto al mundo. atención. Teníamos que haber puesto atención. Por supuesto que no Pero descarto. no lo sabíamos. Es a donde quiero llegar. En ese momento no lo sabíamos. Hoy ya lo sabes, Sí. pero no lo sabíamos. Sí, tuvo que pasar también la experiencia. Claro, Sí, tienes razón. porque en ese momento. porque en otras épocas, en una generación como la tuya, Ajá. o como la mía, que es más antigua, o como la de mi mamá, Mucho o como la de mi abuelita, o como lo que sea, pues no existían este tipo de cosas. Llega la tecnología y nos agarra literalmente encuerados. No sabíamos nada. Llega la pandemia y la única ventana al mundo que teníamos eran las pantallas. Y que, David, no solamente los niños ahorita son adictos a las pantallas, los adultos también lo somos. Es más, pasamos tanto tiempo en el teléfono que ya a veces es, pues esto, una situación que también no solamente es un problema de los niños, sino de los adultos. Claro. A mí mi problema, por ejemplo, yo reconozco, mi problema de scrolling no son redes sociales, porque en realidad no entro a redes sociales, es el mendigo WhatsApp. Hay un grupo que como nos tiene ahí embobados, ley, del jefazo. Saludos al buen Sí, jefazo. ese jefazo es una adicción Qué tremenda. bruto, es un grupo Sufrimos adictivo. mucho. Sí. Y lo digo, y se enoja uno, David, y dice, ya me voy a salir, y no puedes. No puedes, no, yo me he salido 3 veces y me han regresado las mismas. Saludos a todos los amigos del jefazo. Nadie se sale de aquí, vente otra vez. Porque Una se pone... adicción horrible. Así es. Pero la verdad es que vale la pena, David, el esfuerzo que podamos hacer, informarnos. Ahorita, como dices tú, ya tenemos más elementos para tomar mejores decisiones. Hagamos conciencia de ello y entonces aplicarnos primero nosotros como adultos, porque también, David, si no ponemos el ejemplo de distraernos en otras cosas que no sea la pantalla, pues entonces ¿cómo le queremos exigir a nuestros niños que lo hagan, no? El ejemplo, David, el ejemplo arrastra. TikTok se lanzó en 2016 Sí. como ByteDance. No ByteDance, ByteDance. No, y tremendo TikTok, tremendo. el TikTok es la versión internacional
de la red original que se llamaba Douyin. Ok. Obviamente llegó industrializado y ya occidentalizado entre 2017 y 2018, justo a los momentos donde hablamos. Tenía un año de vida cuando llega la pandemia y se vuelve los ojos del mundo. La ventana donde volteábamos a ver. Oye, David, y un punto último muy interesante en esta situación de las redes sociales y todo. Vale mucho la pena que como papás, si le dejamos un buen tiempo las redes sociales a nuestros hijos, que los vayamos guiando en qué ver. Porque mira, hay tantos contenidos basura, de verdad, tan basura. Pero también hay tantos contenidos tan interesantes donde nuestros niños aprenden sobre animales, sobre educación, de todos los temas de la vida. Hay muchos creadores muy interesantes. Entonces, bien vale la pena que si usted va a seguir prestándole las redes sociales a los niños, pues primero limita el tiempo y segundo que se evoque mucho a ver qué están viendo sus niños. Sí, porque hay así como hay contenido basura, hay contenido muy bueno, ¿no? Sí. Hay un, tú te lo sabes, Minimi, el podcast que hay de un señor que enseña matemáticas y es súper entretenido. ¿No lo has visto? ¿Carrión? No sé cómo se llama, pero hay varios. Hay uno que se llama Julio Profe. Ese. Que es de Colombia. Y luego hay uno en Juárez. Y hay alguien que es de Juárez, Daniel Carreón. Daniel Carreón, ese es muy bueno que también. Que después extendió, hizo un network que hay además carreones, pues. Que te enseñan ciencia, física. Están carreones. Pues sí. O sea, es más el mismo concepto, pues. Esos podcasts, vi 1 o 2 capítulos que me los encontré de por encimita. Sí. Son podcasts, llámele como quiera. Sí. Muy entretenidos y enseñan matemáticas, geografía. Que ayudan mucho a los niños que son autodidactas, David. Niños que les gusta estar viendo y aprendiendo, ayuda mucho. Y los niños están metidísimos. Pero no se exceda. Aunque sea educativo, aunque sea eso, hay no se niveles, vale. No se vale que son 8 horas de tablet seguidas. Claro, eso por supuesto que no. Por supuesto que no. Y bueno, pues ese es un tema que vale la pena poner el ojo en lo que realmente importa y olvidarnos de sectarismos y tarugada y media que está sacando la televisora esa, que usted ya sabe quién es y no digo porque se enoja el dueño ese. Bueno, ya, ¿qué le digo? Sí, ¿usted sabe quién? Usted sabe quién, no voy a decir su nombre porque me cae regordo. Encuéntranos en vivo de lunes a viernes a las 5 de la tarde, solo por losanalistas.mx.